Vamos a ir a la luz de la palabra en el libro de Génesis, gloria al Señor, el capítulo 15, y vamos a leer solamente el primer versículo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Que Dios añada bendición a esta palabra y declaramos que será una palabra fructífera en cada persona oyente en esta mañana. Hoy quiero compartir un tema que hemos titulado Los procesos de Dios para el hombre. Y quiero traer a la luz de la palabra algunas verdades acerca del proceso que el Señor permite a sus hijos para que ellos puedan avanzar hacia un segundo nivel de gloria y de bendición. Quiero hablarles de dos hombres que fueron procesados, que fueron metidos en el horno de fuego, que fueron metidos allí con alta presión, hermano querido, y que un día dijeron: Señor, si es necesario, quítame la vida porque yo ya no puedo más. El primer hombre del que quiero hablarles se encuentra en el libro de Reyes, mis queridos hermanos. Yo quiero que vayamos allí a Reyes, un hombre que ha marcado pauta en nuestras vidas. Se trata de el profeta Elías. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, allí encontramos a un hombre que se va al desierto huyendo después de una gran gloria, después de ver el fuego descender del cielo y ver cómo el Señor respaldaba su palabra en aquel altar que estaba arruinado, pero que es restaurado a través de la vida de Elías. Después de estas grandes señales, después de estos grandes prodigios, aquel hombre sale huyendo porque una mujer se levanta contra él y dice en su corazón: ciertamente Elías morirá. Aquella mujer se llamaba Jezabel, la esposa de Acab, del rey. Y aquel hombre sale huyendo al desierto, hermano querido, porque dice: Señor, he quedado yo solo y procuran matarme, Señor. Todos se han desviado, todos se han ido, Señor, y solamente he quedado yo, y esta mujer procura matarme, y dice que se va corriendo hacia el desierto, hermano querido, lleno de temor por una mujer. Y en el capítulo 19, el verso 4, Elías le dice las siguientes palabras a Jehová, Dios de los ejércitos. Se fue por el camino de un día por el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un profeta de fuego, un hombre de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios audible, asustado, entenebrecido, huyendo, y Satanás detrás de él, persiguiendo su vida. Un hombre de fuego, un hombre de fe, un hombre que pautó, hermano, pautas grandes en la vida de aquel pueblo llamado Israel. Pero en esta oportunidad va camino al desierto, va acongojado. El problema lo ve más grande que Dios. El problema ha abatido su corazón, ha afligido su corazón hasta el término de decirle al Señor: Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. En muchas ocasiones hemos escuchado a personas que dicen: yo ya no quiero vivir más, pastor, estoy cansado, yo ya no puedo más, ¿para qué vivo yo? Todo el mundo me humilla, todo el mundo hace conmigo lo que quiere, y está
está en una situación allí determinante que no haya que hacer. Muchas personas optan por quitarse la vida, se cuelgan, otras personas se cortan las venas, otros toman pastillas para morirse y desaparecer porque ya no pueden más con la carga que hay en su corazón. Este hombre llamado Elías se encontraba en esa situación y dice que se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y estando allí dormido, el ángel de Jehová viene y le despierta y le dice: Elías, es necesario que te despiertes porque largo camino te resta. Aquí no ha terminado tus días, aquí no ha terminado la historia, el propósito de Dios para tu vida, así que levántate. Dice que él escuchó la voz, pero se volvió a quedar dormido, y por segunda vez el ángel le amonesta y le dice: Elías, levántate porque largo camino te resta. Dice que se levantó Elías después de estar allí en el desierto, hermano querido, y se fue 40 días de camino hacia un punto determinado. Ese punto determinado se llamaba Horeb. Horeb era el monte de Sión, el monte de Dios. Elías se levanta de allí, de ese desierto, y camina 40 días hacia el monte, guiado por las palabras de aquel ángel. Y allí, en el monte Horeb, dice que se internó en una cueva. Estando allí en la cueva, Jehová se le presenta, la voz del Señor se le presenta a su oído con la intención de hablar con Elías. Pero Elías estaba en la cueva, hermano querido. No quería salir de la cueva. Se le presentó de una forma, se le presentó de otra forma, se le presentó de una tercera forma, para ver si él salía al encuentro. Pero dice que cuando hubo un silencio, con un sonido muy apacible, Elías sale a la puerta de la cueva, hermano querido, para escuchar, porque sabía que allí estaba Dios. Y el Señor le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, el que va a Damasco, y llegas allí a ese lugar. Llegarás allí y ungirás a 3 personas, porque tú no estás solo, Elías. Aunque tú creas que estás solo, que estás derrotado, tú no estás solo. Jamás te he desamparado, hijo mío. Siempre he estado contigo, te he mostrado mi gloria. Y para que tú veas que habrá continuidad de mi poder en Israel, tú vas a llegar allí y vas a ungir a 3 personas. Ungirás a Hazael como rey de Asiria, porque Hazael vendrá y derrotará a Acab y hará que aquel pueblo de Israel que se ha volteado contra mí sea perseguido y sea azotado a causa de su pecado. Ungirás a Jehú por rey de Israel, porque ya Acab ha hecho lo malo y ha sido desechado. Y ungirás a Eliseo porque él será profeta en lugar de ti. Y mi poder y mi gloria continuarán en el pueblo de Israel. No todo está perdido, Elías. Así que levántate, sal de esa cueva, sal de ese desierto. Y dice la palabra de Dios, cuenta la historia, que Elías obedeció a la voz del Señor y habitó allí junto a Eliseo, su siervo, que después fue un profeta de fuego, aún con una unción mayor que la de Elías. Y vio muchas grandes proezas a través de la mano de Jehová. Aquel hombre, en una circunstancia de la vida, hermano, se sintió totalmente derrotado. Se fue al desierto. Muchas veces nosotros como seres humanos, hermanos, nos sentimos derrotados. Muchas veces nosotros pensamos que todo ha llegado a su fin. Y muchas veces en el reino de Dios no entendemos muchas cosas y decimos: Señor, pero ¿por qué están pasando tantas cosas? Padre Celestial, si yo soy tu hijo, si tengo promesas para mi vida, ¿por qué me sucede esto a mí? Y entonces entramos en una fase de desierto, en una fase allí de estar deprimidos, de estar atemorizados, porque no encontramos una solución pronta a nuestros ojos, a nuestra vista.
Y clamamos así como decía Elías: Señor, si esto va a continuar así, mejor quítame la vida. Yo ya no quiero vivir. Déjame decirte, querido hermano, que en esta mañana estás con nosotros acá en este lugar. Déjame decirte que la voz de Dios para tu vida es que no temas, porque el Señor está contigo. Porque el Señor no se ha apartado de tu lado. Simplemente Él ha permitido que tú entres en un proceso. Porque a través del proceso Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Un segundo hombre que atravesó un gran proceso, hermano querido. Un hombre que fue despreciado por su familia. Un hombre al cual vendieron sus hermanos a una tierra extranjera porque no lo querían en medio de ellos. Un hombre que desde su niñez, hermano querido, llevó en su vida una carga de desprecio, de humillación. Estoy hablándoles de José, el hijo de Jacob. Un hombre que fue echado en una cisterna por sus hermanos porque lo aborrecían. Pero allí en el hueco, en la cisterna, los ojos de Jehová no se habían apartado de la vida de José. Un hombre que fue vendido a un lugar extranjero, a tierra lejana. Y llegando allí a tierra lejana, hermano, fue echado en la cárcel. Pasaron años. No pasaron días, pasaron años. En la vida de José, allí siendo atribulado, hermano, siendo desesperado, siendo presionado, los dardos del enemigo venían contra él. Pero encuentro a un hombre que allí en ese desierto, allí en ese proceso fuerte y difícil, siempre levantaba sus ojos al cielo. Hermano, qué terrible sería que toda tu familia te despreciase. Qué terrible sería que todos los de tu casa no te quisiesen. Qué terrible sería que todos te dieran la espalda y que no conforme con ello, hermano, te encerraran o te enviaran a un lugar extranjero donde tú no conoces a nadie. Esto sucedió con la vida de José. Pero ¿qué pasó después de aquel proceso? De aquellos días de calamidad, de aquellos días de lágrimas. Encontramos que en la historia de José ocurre un acontecimiento, hermano, crucial, que dio un giro de 360 grados en la vida de José. José, después de estar en la cárcel, después de ser desechado, después de ser despreciado, después de ser calumniado, lo encontramos como gobernador de la tierra de Egipto. Era un proceso que el Señor ya había determinado para la vida de José. Era un proceso que ya estaba en la historia, en la mente del Señor estaba el proceso de José. Pero simplemente a través de ese proceso el Señor quería hacer de la vida de José un gran héroe, un gran hombre de fe, hermano querido. Los procesos divinos en primer lugar, escuche esto, yo quiero que si usted está tomando nota, pueda tomar nota de los siguientes puntos que vamos a tratar a continuación. Número 1, los procesos divinos te descubren. Los procesos divinos te descubren. Porque cuando tú estás atravesando a través de un proceso, hermano, tú te vas a dar cuenta quién realmente eres tú. Cuando el oro es probado, es metido, es colocado en temperaturas muy altas para ser probado. Y ese oro que es puro, que es genuino, que es verdadero, se mantiene y se perfecciona su pureza, pero es sometido a altas temperaturas, hermano querido.
Cuando el Señor permite que a tu vida venga un proceso, ese proceso te va a descubrir y te va a hacer entender quién eres tú realmente. Porque muchas veces cuando no somos procesados, hermano querido, nosotros andamos contentos, andamos felices, no nos hace falta nada y entonces tomamos en poco el propósito de Dios para nuestras vidas, porque todo lo tenemos a la mano. Pero cuando tú eres procesado, así como fue procesado José, como fue procesado Elías, como fue procesado Abraham, como fue procesado Jesús, como fueron todos estos hombres de la Biblia procesados, hermano, tú entiendes quién eres tú. Y me llama profundamente la atención, hermano querido, que allí en medio del desierto, un hombre llamado Moisés pudo ver la gloria de Dios. Estuvo 40 años en un desierto, hermano, con un pueblo contra él, un pueblo blasfemo, rebelde. Pero allí en medio de ese proceso, Moisés pudo ver la gloria de Dios. Él descubrió que era el hombre escogido por Dios para guiar a ese pueblo rebelde, hermano. A veces el Señor permite que te sucedan cosas. A veces el Señor permite que nos pasen cosas terribles para ver si nosotros recapacitamos y entendemos quiénes somos realmente y tomamos una identidad definitiva para Dios. Los procesos divinos te descubren. Número 2. El proceso de Dios te exige definirte. El proceso de Dios te exige definirte. Cuando nos encontramos atravesando un proceso, cuando nos encontramos atravesando el desierto, llegan muchas voces a nuestro corazón. Llega la voz del enemigo que te susurra al oído y mete temor, mete duda en tu corazón. Llega la voz del enemigo que te dice: tú no sirves para nada, tú eres un derrotado, tú eres una persona que está de más. Y escuchamos la voz del enemigo. Susurra la voz del corazón, la voz del alma, ese sentimiento que está dentro de nosotros. Y nos dice: es cierto, yo como que no sirvo para nada, yo como que ya he llegado, como que he cumplido ya mi ciclo en la tierra. Y entonces tú empiezas a actuar almáticamente, hermano querido. Empiezas a actuar por los sentimientos, porque escuchas la voz de tus sentimientos que están adentro, abatidos, afligidos. Pero también, gloria al Señor, bendito sea su nombre, que aparece la voz de Jehová, así como cuando apareció la voz de Jehová allí cuando Elías estaba en la cueva, que te dice: hijo, tú no estás derrotado, no todo está perdido, aún hay esperanza para tu vida, aún existe un milagro posible en tu corazón, en tu vida, porque yo di mi sangre por ti, porque yo ya me hice maldito para que tú fueses bendito. Existen muchas voces, hermano querido. Existen las voces del enemigo, de las tinieblas. Existen nuestras voces que salen del alma, de lo más profundo de nuestra alma. Pero existe también la voz del Espíritu. Y tú tienes que tomar una decisión y decir: ¿cuál de las voces voy a escuchar? Si tú dices en tu corazón y aceptas escuchar la voz del enemigo, déjame decirle que vamos a ser unos derrotados toda la vida. Y nos moriremos y seremos derrotados. Y andaremos toda la vida con la cabeza inclinada. Y el diablo riéndose de todos nosotros. Que el Señor reprenda al enemigo y ese espíritu que se mete en la congregación, hermano. ¡Qué terrible! Dice la palabra: no puede estar triste, hermano querido. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. No puede ser posible. Porque si Cristo compró nuestra libertad, si el Señor
tiene tantas promesas para ti, para mí, hermano. ¿Por qué yo voy a estar atormentado por la voz del enemigo que quiere destruirme? Aplica la voz de la palabra. Hermano, cuando Cristo estaba en el desierto, escuche esto, Cristo fue 40 días al desierto, haciéndonos entender de que tenía que pagar un proceso para salir al ministerio. 40 días en el desierto. Y allí escuchó la voz de Satanás, que empezó a tentarle y empezó a meter allí su cizaña maldita. Pero Jesús, allí en ese desierto, dijo: no, Satanás, yo tengo un solo Dios, mi Padre. A Él solo honraré, a Él solo obedeceré. El Señor lo confrontó con la palabra. Pero ¿qué puede suceder en nuestras vidas, hermano querido, cuando no te has alimentado de esta palabra divina? Cuando esta palabra está allí en la biblioteca, en la mesa de noche, y tú no tomas tiempo para leer tu palabra, ¿cómo podrás enfrentarte a la calamidad? Es necesario que tú leas la palabra, porque esa es la arma ofensiva para salir al encuentro de Satanás. Cuando tú tienes la palabra en tu boca, hermano, y tú declaras la palabra, hermano, suceden cosas extraordinarias en el mundo espiritual y el enemigo tiene que retroceder. No declares con tus labios lo que el enemigo te susurra al oído. No lo declares. Tú no estás derrotado. Tú no estás derrotada. Aún hay esperanza, hermano. El proceso que estamos viviendo es para una gloria postrera. Resiste, resiste. Defínete cuál de las voces vas a escuchar. Número 3. Los procesos te liberan. Los procesos te liberan. Cristo dijo, hermano querido, la verdad, repita conmigo, la verdad os hará libre. La verdad, hermano querido, nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Pregunto en esta mañana. ¿Acaso Jesús no dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Ese mismo Jesús que dijo: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. El enemigo quiere tenerte allí atribulado, hermano querido. El enemigo quiere meterte duda. El enemigo quiere tenerte atado. Pero declara la palabra: soy libre en el nombre de Jesús. Al nombre de Cristo. ¡Gloria! Escuche esto. Si aceptas que el Espíritu se alimenta por la fe, si tú puedes creer eso, si tú lo puedes aceptar en tu corazón, si tú aceptas que el Espíritu se alimenta a través de la fe en Jesús, hermano querido, serás libre. Podrás ver más allá del problema. Si tú persistes, Dios traerá provisión a tu vida. Si tú no te derrotas, si tú no tiras la toalla, hermano, aunque estés en el desierto, el Señor te sacará del desierto. Escuche esto. Escuche esto. El Señor llevó a un hombre llamado Jacob, Israel. Llamó a Jacob y le dijo: Jacob, yo te voy a introducir en Egipto. Egipto es sinónimo, hermano, de mundo, de pecado, de desierto. Y el Señor le dijo: yo te voy a introducir en Egipto, pero no temas, porque allí en Egipto yo te voy a multiplicar y haré de ti una gran nación. Y yo les pregunto, cuando Jacob viene a Egipto, muere José, muere Jacob, muere esa descendencia, esa generación, el pueblo de Israel, hermanos, los descendientes, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, quedan como esclavos en la tierra de Egipto. Era un proceso que tenían que pasar. Pero allí de ese proceso el Señor iba a levantar una gran nación.
Porque era necesario el proceso. Es necesario que tú tengas un problema, hermano, para que tú puedas reaccionar y tú digas, realmente existe un Dios. Realmente existe un Padre en el cielo que es mi proveedor. Hermano, si tú persistes y tú no abandonas, el Señor te va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la victoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Resistid al diablo. Resiste al diablo, porque Él va a huir de ti. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo lo resisto? Con la palabra, con la fe, con la determinación, con la definición de mi vida. Número 4, hermano querido, los procesos activan el discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Es cuando tú ves más allá de los ojos naturales y tú puedes ver con los ojos de Jesús y tú puedes ver con los ojos de la fe, porque es necesario que la venda sea quitada de nuestros ojos, hermano querido. Cuando el Señor permite que sucedan cosas, es para que tú subas a otro nivel, hermano, y tú aprendas a ver las cosas desde el punto y desde la perspectiva de Dios. Dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Caemos en errores, hermanos, porque nos falta conocimiento, porque no tenemos discernimiento, porque no sabemos, hermano, diferenciar. Escuche esto, no sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano. No sabemos qué agrada al Señor y qué no agrada al Señor. Por eso perecemos, porque no hay discernimiento. Pero cuando tú eres procesado, cuando yo soy procesado, hermano querido, vamos a entrar en esa segunda dimensión, que es la dimensión de ver con los ojos sobrenaturales. Y podemos ver las astucias, las artimañas del enemigo. Y podemos ver cómo se está metiendo el enemigo allí sagazmente para destruir. Aquel padre ve cómo el enemigo se quiere meter en su hogar porque tiene los ojos del discernimiento. Hermano, los procesos activan el discernimiento espiritual. En el libro de Ruth hay una historia de una mujer llamada Noemí. Y esta mujer, hermanos queridos, ante el proceso respondió almáticamente y dijo, yo soy una amargada, yo soy una vieja, ¿yo para qué sirvo ya? Yo ya no tengo futuro. Hijas, ustedes, Orfa, Ruth, levántense ustedes y tomen varones y multiplíquense, pero yo ya no sirvo para nada. Estaba hablando su alma, no era su espíritu, hermano. Pero cuando aquella mujer fue procesada, hermano, empezó a ver claramente el propósito de Dios. Y ver de que todas esas pruebas que estaba pasando en ese momento era porque Dios quería llevarla a una tierra mejor. Era porque Dios quería llevarla a un lugar de provisión, hermano querido. Y cuando Noemí atraviesa el proceso, hermano, y entra en la presencia del Señor y llora y dice, Señor, hazme entender cuál es tu propósito, aquella mujer empieza a ver claramente. Claramente. Y puede ver la gloria del Señor, porque los ojos del Espíritu son abiertos a través del proceso. Escuche esto, el alma. Y aquí hay muchas personas, hermano querido, que declaran con la voz del alma. Y ya basta, te dice el Señor, que andes en esa situación. Es importante que tú empieces a declarar con la voz del Espíritu. Escuche esto, el alma anula la voz del Espíritu, pero el Espíritu activa
activa la trompeta de Dios. Si nosotros, hermano querido, andamos derrotados y andamos proclamando con nuestros labios derrota, hermano, créame que el diablo está arriba mirándote y burlándose de ti. Pero cuando tú declaras con tus labios que el Señor es más grande que el problema, hermano, y tú te levantas, el diablo tendrá que huir, el diablo tendrá que irse. Es necesario que no frustres la voz del Espíritu, la voz que te dice: no temas, hijo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu ayudador. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu proveedor. Dice el capítulo 41 y el capítulo 43 de Isaías que en medio del desierto el Señor hace brotar manantiales y fuentes de agua viva. En medio del proceso, hermano querido, el Señor hace brotar un río de agua viva dentro de tu corazón, si tú le crees a Dios. Si tú no escuchas la voz del enemigo, si no escuchas la voz del alma, el Señor hará brotar manantiales en medio del desierto, así como hizo brotar de la peña agua viva en medio del desierto a través de su siervo Moisés. Número 5. Los procesos de Dios te maduran. Los procesos de Dios te maduran. Hermano, el Señor no quiere que tú sigas siendo un niño. El Señor no quiere que tú sigas siendo una niña. El Señor no quiere que tú seas allí una persona, hermano, totalmente actuando como actúan los niños, que hay que darles de beber leche para que ellos puedan crecer. El Señor quiere que tú aprendas a comer comida sólida, que tú tengas la capacidad, hermano, de tomar un alimento sólido que te dé fuerza, que tú puedas avanzar, que tú puedas crecer. Porque si somos alimentados siempre con los viejos rudimentos, como decía el apóstol Pablo, los viejos rudimentos de Cristo, los primeros pasos, hermano, usted nunca podrá avanzar. Es necesario que el Señor te meta en un problema para que tú aprendas a confiar en el Señor. Es necesario que el Señor te mengue la economía muchas veces para que tú aprendas de que el Señor es el que te provee y que no es tu fuerza la que te da el dinero para tu sustento. Es necesario que tu familia se levante contra ti para que tú entiendas que tú eres un líder en medio de tu familia para sacarlos del lodo cenagoso donde ellos se encuentran, hermanos queridos. No te coloques al nivel de los demás. Tú tienes que marcar una diferencia. Si tú estás en la universidad, si tú estás en una institución, si tú estás en una empresa, tú no puedes ser igual que ellos, hermano. Tú tienes que marcar una diferencia, hermano querido. Una diferencia, que las personas puedan ver algo diferente en ti y digan: oye, este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios. Porque estamos llamados a eso. Los procesos nos maduran. Nos maduran. Escuche esto, Dios no puede dar su poder. Escuche esto. Y yo quiero que esto lo tomen de parte del Señor, hermano. El Señor no puede dar su poder a un inmaduro. Porque si tú no tienes la suficiente madurez, hermano, para actuar aquí delante de los hombres, mucho menos delante del Todopoderoso, es necesario que usted sea una persona madura, que yo sea una persona madura para poder ser copa especial, vaso escogido por Dios para anunciar sus verdades. La madurez te prepara, te hace apto para ser un verdadero mayordomo.
para ser un verdadero sacerdote, para ser un verdadero líder del Dios Altísimo. Madurez. Que cuando atravesemos por un problema, hermano, no se nos caigan las alas. Que cuando pasemos por las aguas, como dice la palabra, no nos aneguemos. Que si pasamos por el fuego no nos quememos, sino que podamos avanzar, sino que podamos ir adelante. Se necesita, hermano, la madurez del Espíritu Santo. Personas que pase lo que pase, como decía una de las prédicas anteriores, podamos continuar siguiendo a Cristo. Madurez. Pero ¿quién nos da esa madurez? Los procesos, hermano. Así que usted, cuando esté pasando por un problema, no se sienta derrotado. Sepa que el Señor te está permitiendo pasar por allí. Que el Señor te está allí probando. Que el Señor está haciendo de ti un hombre diferente, una mujer diferente. Hermano, yo tuve que atravesar un proceso. El pastor Alberto tuvo que atravesar un proceso para tener la madurez que hoy tengo. Yo tuve que ser probado, hermano. Yo fui criticado. Yo fui mal puesto. Yo fui señalado, hermano querido. Pero yo permanecía firme porque sabía en quién había confiado. Se cerraron todas las puertas, pero había una puerta que se me estaba abriendo. Y hoy pude entender, hermano, hoy puedo entender que a través de ese proceso, hermano, Dios me saltó a una segunda dimensión, a un segundo nivel. Porque si no estuviera allí, si ese proceso no hubiese pasado. Pero el Señor permite los procesos. El libro de Amós, en capítulo 5, dice: Señor, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Y el Señor responde: Hijo, yo permití que no lloviese sobre la tierra, para ver si tú alzabas tus ojos al cielo y decías: Señor, envía la lluvia, por favor. Yo permití que no tuvieses economía para ver si tú levantabas tus ojos al cielo y confiabas en mí. Yo permití que te pasasen tantas cosas para ver si tú en tu calamidad levantabas tus ojos y sabías que había un Dios en el cielo que podía ayudarte. Pero qué triste que en ese capítulo la historia termina de la siguiente manera: pero no hubo nadie que levantase sus ojos al cielo y mirase y dijese: Señor, aquí estoy yo. Porque todos confiaron en sí mismos, porque todos confiaron en sus bienes. Y dice la palabra, ellos confían en sus carros, en sus caballos, en sus armas. Pero había un hombre que decía: pero yo confío en Jehová Dios Todopoderoso. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ellos confían en caballos, en jinetes, pero nosotros en el nombre del Señor tendremos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Dios no puede dar su poder a un inmaduro, hermano. Tienes que madurar por las buenas o por las malas. Si no maduras por las buenas, te dice el Señor en esta mañana, el Señor te va a meter fuego. Te va a meter más fuego. Va a aumentar la temperatura. Si no has querido madurar hasta hoy, con lo poquito que te ha pasado, hermano, el Señor va a meter más fuego. Va a permitir que haya una llamarada debajo de ti para ver qué vas a hacer. Para ver qué vamos a hacer. Si vamos a confiar en Él o vamos a confiar en el médico. Si vas a confiar en Él o vas a seguir continuando allí sin nada que hacer. Yo me preguntaba y compartía con Dulce, ¿por qué muchas veces oramos por alguien y no se sana? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder eso? ¿Que acaso las promesas son para otros? El proceso de Dios refinando tu vida. Y hasta que tú no estés preparado, hermano, el Señor no te sacará del desierto. Hasta que tú no estés preparado, no te sacará de esa prueba. Porque el Señor a quien ama lo corrige.
El Señor a quien ama, hermano, le permite que vengan cosas para que Él reflexione y diga, Señor, solamente deposito mi confianza en ti. Me abrazo a ti, Señor. Me desmayo ante tu presencia, Señor. Me voy en tus brazos. Y que no digamos como dijo Elías en aquella oportunidad, Señor, mátame mejor. ¡Wow, qué terrible! Los procesos nos maduran, hermano. Es necesario adquirir una madurez espiritual. Y para finalizar el punto número 6, hermano, los procesos de Dios nos preparan para la gran comisión. Usted se preguntará, ¿por qué muchas personas no predican el Evangelio? ¿Por qué muchas personas no testifican del Señor? Hermanos, tienen que pasar un proceso para que entiendan. Porque sin proceso no hay refinación. Porque sin proceso no podremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo muy sencillo. Y yo lo decía en estos días. ¿Cómo podremos salir si nosotros no estamos preparados? ¿Cómo podemos anunciar y testificar si no ha pasado nada en nuestras vidas? El proceso, hermano, te va a dar la victoria. Hoy algunas personas pueden hablar de sanidad porque fueron procesados. Y el Señor les permitió salir del proceso y fueron restaurados, fueron sanados. Los procesos del Señor nos preparan para la gran comisión. Jesús, mi dulce maestro, mi modelo a seguir, Cristo Jesús, antes de salir al ministerio, hermano querido, antes de ir allí a colocar sus manos sobre los enfermos y a echar fuera demonios y dar libertad a los cautivos y a los deprimidos por el diablo, Él fue llevado a un desierto. No crean que eso le vino de ñapa así. Tú eres mi hijo bello, toma. Hermanos, si queremos la gloria de Dios, tenemos que pagar el precio. Jesús fue llevado 40 días al desierto y no comió, ni bebió cosa alguna. Pero cuando se levantó de allí, había el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Él no hacía las cosas porque era sencillamente el Hijo de Dios, sino porque Él pagaba el precio. Porque Él vino y estuvo entre nosotros, pero dice la palabra que estuvo entre nosotros como cualquiera de nosotros, como un hombre, no como un Dios. Era Dios hecho hombre. Tuvo que pagar el precio, tuvo que ir al desierto, tuvo que pasar por el proceso. Hermano, el Señor en esta mañana nos dice con una voz afable, con una voz melancólica, dice a nuestro oído, a nuestra vida, escuche, hijo, aunque estés en el proceso, no temas, hijitos míos, yo soy tu Dios. Por favor, levanta tus ojos al cielo y ve que yo estoy aquí para salvarte. No todo está perdido. Estás allí o estás pasando por un momento de calamidad. Es porque mi misericordia es grande. Porque después de la caída viene ese momento cuando te levantará el Señor. Ese momento de gloria. Después de que hayas sufrido, después de que hayas batallado, después de que no hayas negado mi fe, te dice el Señor, yo te voy a mostrar mi gloria. Porque solamente después de un proceso, hermano, vendrá una bendición. No vendrá una bendición si no habremos pagado el precio. Créame, hermano querido. Todos los hombres de la Escritura fueron probados para ver quién eran realmente. Usted está siendo probado. Usted está siendo probada. Usted que está allí, hermano.
Usted que me escucha a través de cualquier medio, usted está siendo probado y el Señor ha permitido que seas probado para que puedas comprender que hay un Dios en el cielo que es grande y poderoso y que tiene compasión de sus hijos, que creen en Él con todo su corazón, que creen en Él ciegamente, que no se abandonan en el problema, sino que se abandonan en los brazos de Jesús. Hermano, aprende a confiar en Dios. Hermana querida, aprende a confiar en el Señor. Cuando somos procesados, estaremos listos para la gran victoria. Estaremos listos para servir al Señor con todo nuestro corazón y ver la gloria de Dios desde el fuego, del cielo mismo, desde el tercer cielo, hacia nuestra vida. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria, hermano querido.